Muy bien, a continuación le damos una calurosa bienvenida al doctor Alberto Páez Mondolfi, quien disertará la conferencia titulada Madariaga y Mayaro, zoonosis virales emergente en Venezuela y su potencial en América Latina en el contexto de la crisis migratoria. El doctor Páez es médico microbiólogo, director de microbiología molecular, director asistente del laboratorio de microbiología, departamento de patología y medicina molecular y celular de la Escuela de Medicina Icahn Hospital Mount Sinai en Nueva York, director académico de la incubadora venezolana de la ciencia, Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barquisimeto, Venezuela, investigador invitado del Laboratorio de Señalización Celular y Bioquímica de Parásitos del Instituto de Estudios Avanzados de Caracas, Venezuela. Doctor Páez, muy buenos días. Es un placer tenerlo acá en nuestro simposio. Damos paso a su conferencia. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Catherine, y al comité organizador por invitarme a dar esta conferencia. Toca hablar de Madariaga y Mayaro. Zoonosis virales emergentes en Venezuela y su potencial impacto en América Latina en el contexto de la crisis migratoria. Comenzaremos por Mayaro, un virus bastante subestimado, descubierto originalmente en áreas rurales de Trinidad y Tobago en 1954, y que puede considerarse una de las grandes virosis desatendidas del Nuevo Mundo. Si revisamos un poco la historia de Mayaro y lo correlacionamos con análisis filogenéticos, podemos ver que las cepas de Mayaro del Nuevo Mundo, así como virus relacionados como el virus de Luna, fueron introducidos por vías transoceánicas. Eso por la agrupación en distintos clados con alfavirus del Viejo Mundo. En el caso de Mayaro se evidencia que esta introducción también tiene un basamento en su manifestación clínica, puesto que la enfermedad artrogénica que se produce en humanos es muy característica con aquella de los alfavirus del Viejo Mundo. Se propone también que hay una dispersión particular que pudo haber ocurrido después de su introducción y cómo se originan luego las cadenas de transmisión de este virus en el Nuevo Mundo. La epidemiología de Mayaro es bastante particular. Se han presentado 3 grandes brotes causados por Mayaro, 3 grandes epidemias. La primera a mediados del siglo XX en las cercanías de Belén, en Brasil. Posteriormente, en la década de los 50 en Bolivia, atribuyéndose esta epidemia a un virus nominado originalmente Unumay, que luego filogenéticamente fue catalogado como Mayaro. Y luego en el año 1977-1988, en ese periodo bienial, nuevamente con un brote importante en el Brasil. También es de destacar que uno de los brotes epidémicos más grandes de Mayaro en el Nuevo Mundo también se dio en Venezuela en el año 2010, en la población del estado portuguesa de La Estación, donde se lograron caracterizar aproximadamente 77 casos, y les hablaré más adelante de 6 casos en específicos para el cual se pudo tener acceso a material genético. En cuanto a las características genéticas del virus, no quiero, por cuestiones de tiempo, ahondar mucho, pero sí recalcar que al ser un miembro de la familia Togaviridae y un alfavirus, su genoma se compone principalmente de ARN monocatenario en sentido positivo, y que al igual que los genomas para la mayoría de estos virus, codifica tanto para proteínas estructurales como proteínas no estructurales. Desde el aspecto filogenético existen dos genotipos bien diferenciados para este virus.
el genotipo D, que incluye la mayor parte de las variantes circulantes y que se restringe geográficamente al área de Trinidad y Tobago, Brasil, las Guyanas, Perú y Bolivia; el genotipo L, que comprende un comportamiento mucho más focal en la región centro-norte de Brasil; y un genotipo E. Se sugiere la existencia de un nuevo genotipo, el cual se ha llamado N. Aquí lo pueden ver claramente cómo el Mayaro agrupa en el clado del Zemlicky Forest. Y cuando vamos a analizar los aspectos epidemiológicos de esta virosis, lo primero que hay que recalcar es que Mayaro es un virus que está sumamente subdiagnosticado, y esto se debe básicamente a la naturaleza de los sistemas de monitoreo y vigilancia epidemiológica en las áreas endémicas, así como la naturaleza subclínica, insidiosa y poco florida en muchos casos de la enfermedad, así como el solapamiento de signos y síntomas con otros virus endémicos. Esto es probablemente lo más importante, porque se estima que aproximadamente 1% de los casos febriles inespecíficos que pudiesen atribuirse a dengue en la extensión suramericana, de hecho, son causados por Mayaro. Aquí podemos ver en esta diapositiva la distribución en casos humanos a lo largo del continente, así como la evidencia potencial de circulación del virus. Sabemos que existen 3 componentes importantes en los ciclos de transmisión de este virus. Un ciclo enzootico que se restringe a ciertos vectores particulares en el área selvática, ¿no? Por eso Mayaro ha sido considerada durante mucho tiempo una virosis de intrusión, tal como sucedió en el brote de la estación en Venezuela, donde se intervino un bosque para cultivos de café, y el hombre entró en contacto con el nicho epidemiológico enzootico del virus y los vectores. Entonces existe un ciclo enzootico con sus vectores, el ciclo rural, generalmente involucrando a vectores como Haemococcus y Aedes, y un ciclo urbano con las distintas especies de Aedes siendo los principales vectores involucrados en el ciclo. Disculpen. En el ciclo selvático y rural, y esto es lo que hace muy complejo esta virosis, existen tanto vectores primarios como vectores secundarios que son alternativos, y otros hospederos importantes que amplían el rango ecológico de esta virosis. No quiero ahondar mucho en los aspectos clínicos, pero básicamente la fase aguda de la infección exhibe una viremia transitoria y signos y síntomas que generalmente son inespecíficos y pueden solapar con otras virosis endémicas, y una fase de convalecencia que es probablemente la más importante, porque al igual que otros virus artrogénicos, tiene un periodo insidioso, prolongado y crónico, en donde los síntomas dominantes pueden ser las artralgias y las artritis. Aquí podemos ver los distintos signos y síntomas que definen a la fase aguda de la enfermedad, así como los aspectos clínicos que definen a sus fases crónicas. Les comentaba acerca de la complejidad ecológica de Mayaro, porque en nuestras colaboraciones con el laboratorio de John Letnicki en la Universidad de Florida, nosotros recientemente describimos un caso de Mayaro que estuvo encubierto y solapado durante la epidemia de Zika. Y esto es importante porque, como bien les mencioné, 1% de los casos de patología febril aguda inespecífica que se atribuyen a dengue pueden ser de Mayaro, pero no solamente para este virus. Lo curioso de este trabajo que nosotros hicimos con este caso clínico, y que los invito a leer, es que este caso provenía de una región muy cercana a donde se dio el brote de la estación en el año 2010, pero había diferencias genómicas importantes. Primero, que aquellos casos que lograron resolverse genéticamente, que fueron 6 de la epidemia de la estación,
coincidían con genomas que fueron depositados durante 1995 y el año 2011, que eran genomas de Mayaro provenientes del Perú. El genoma que nosotros aislamos en la ciudad de Barquisimeto, en donde, se correlacionaba mucho más con caía dentro del grupo de clados de genomas que provenían de Guyana y de Haití. Y cuando se hizo el análisis por molecular time clocking, se estableció, claro, debemos tomar en cuenta que había muy pocos genomas de Mayaro depositados para este momento. Pero las diferencias por el molecular time clocking daban a una distancia aproximadamente de 100 años desde que hubiera ocurrido la divergencia entre la variante circulante de Barquisimeto en este caso y aquella que provenían del brote de la estación. Muy a pesar de la proximidad geográfica que existe entre el estado Portuguesa y Lara. Me acuerdo que conversando en un congreso en Ecuador, proponíamos crear una regla en la cual uno pudiera agüipar todos los virus que predominantemente causaban síndromes febriles inespecíficos y solapamiento de signos y síntomas, y propusimos el término Chicdenmasica, con su diferencial clínico para poder tener una regla a considerar a la hora de establecer un diagnóstico diferencial entre estos virus endémicos. Yo lo único que para el momento en que publicamos esta regla mnemotécnica en el 2016, no habíamos tenido el chance de estudiar el caso de otro virus endémico que vamos a conversar ahorita, que es el virus de Madariaga. Entonces, a esta regla yo simplemente le agregaría el chic de chikungunya, la den de dengue, ma de Mayaro, lo elevaría al cuadrado para incluir el virus de Madariaga y Zika. Y esto entonces nos trae a nuestro próximo agente viral, que es el virus de Madariaga. Anteriormente, Madariaga se conocía como el virus de encefalitis equina del este de América del Sur. Pertenece al complejo de la encefalitis equina oriental, y el primer brote de Madariaga fue muy bien caracterizado en la región del Darién, en Panamá, y hasta la fecha han habido muy pocos casos descritos en humanos de Madariaga. Podemos contarlos a una docena o veintena, pero no más allá. Madariaga también forma parte de la familia de los Togaviridae y del género alfa. Su genoma igualmente es un ARN en sentido positivo, monocatenario, pesa alrededor de unos 11.7 kb, también compuestos por genes estructurales y no estructurales, que definen tanto aspectos de su patogenicidad como blancos diagnósticos. Y cuando analizamos la epidemiología molecular de la encefalitis equina de la encefalitis equina del este, podemos ver que consta de 4 distintivos linajes genéticos. El de América del Norte y el Caribe, que se define como subtipo o linaje 1, y aquel de América Central y del Sur, que define a los subtipos o linaje 2, 3 y 4 bajo la nominación de virus de Madariaga. Y hay una distinción entre el linaje norteamericano y suramericano. Por ejemplo, si vemos el norteamericano, vemos que hay un patrón bien diferencial. Son altamente conservados en todos sus aspectos de dispersión geográfica y temporal. Y en su maquillaje genético apenas hay un 2% de divergencia en la secuencia nucleotídica, en comparación con los linajes de Sudamérica, que son muy divergentes entre los 3 subtipos, incluso intrasubtipos, y muestran una tendencia a la agrupación geográfica con un diferencial en sus relaciones geográficas y temporales. Esto obviamente obedece a sistemas de presión ecológica y otros factores que hay que considerar como la cocirculación con otros virus endémicos. Esto nos trae
a suponer entonces que la exposición puede ser sustancialmente mucho más alta en entornos epidémicos con epizootias concurrentes, equinas o animales. Y este fue el caso de un caso que tuvimos la oportunidad de examinar en Venezuela, donde ese caso se dio precisamente en el contexto de epizootias concurrentes en equinos en el área. También este caso tuvimos la oportunidad de estudiarlo durante la naturaleza sindémica con Zika, ¿no? Este caso lo publicamos también en trabajo conjunto con Gabriela Blon en el laboratorio de John Letnicki. Este aislamiento procedía de un puber venezolano en donde se documentó la transmisión. Para ese momento, como ya les mencioné, existían brotes epizooticos equinos en el área del triestado, donde pudimos ver los casos. Más importante, donde vivía el paciente y donde el paciente había tenido una vacación recreacional aproximadamente 14 días antes, lo cual también coincidía con el periodo de incubación. Podemos ver aquí exactamente el genoma secuenciado en el árbol filogenético, cómo ha ciclado en el linaje 3. Y mencionar que Madariaga también es una enfermedad relativamente inespecífica, puede ser generalmente leve, autolimitada. En este caso, precisamente porque estábamos haciendo un tamizaje para Zika, habíamos tenido la oportunidad también de tomar muestras de orina y aislamos el virus por cultivo celular, tanto en muestras de sangre como en muestras de orina. Lamentablemente no pudimos, a pesar de que se documentó anecdóticamente la epizootia concurrente en equinos, no pudimos aislar virus de ninguno de los equinos afectados, y la posible transmisión urbana para este caso se adjudicó a vectores culicinos que son endémicos tanto en la ciudad de Barquisimeto como en sus áreas circundantes. Y en concordancia con esto, pues diversos estudios han concluido que el carácter emergente y el establecimiento de cadenas de transmisión de Madariaga ocurre en múltiples áreas, tanto del Caribe como América del Sur y América Central. Los hallazgos de Letnicki en Haití son bien importantes. Se dice que encuestas serológicas en poblaciones que han sido corridas tanto en Panamá como en la Amazonía peruana indican que aproximadamente 2% a 5% de la población ha tenido una infección previa. Se sabe que la mayoría de estos casos no tienen evidencia de toque encefálico y que a diferencia de lo que se ve con otros virus artrogénicos y en el caso de chikungunya, hay ausencia de afectación articular. Los vectores claros, Culex pedroy en América del Sur y Teniopus en América Central han sido sugeridos como los principales vectores en zoóticos y probablemente vinculados también a los ciclos epizooticos. Culex pedroy ha sido identificado, de hecho, como el vector enzootico primario en la cuenca del Amazonas, y Culex teniopus como el causal, el principal vector vinculado en el brote epidémico de Panamá. Los vectores, como todo, el movimiento de estos vectores del hábitat al bosque tropical, las intervenciones que se hacen focalmente son las que pueden influir en los brotes focales de la enfermedad, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, no solamente el aspecto de los vectores, cuya adaptación o switching puede ampliar los ciclos de transmisión, sino también el rol de los reservorios. En el caso de Panamá, se encontró que había una seroprevalencia alta en las ratas de caña de cola corta. Esto es importante porque esto es una especie endémica de amplia distribución en Sudamérica, pero no solamente roedores, sino también aves y reptiles que también podrían estar infectados. Aquí podemos ver en esta imagen los factores de riesgo tanto para Madariaga como para Mayaro, y
el diverso ámbito de actividades que pueden representar posibles focos de exposición, tanto como los reservorios que están involucrados. Y esto es una historia que continúa, porque uno debe plantearse ciertas preguntas como si los humanos son meramente huéspedes accidentales para la infección viral o pueden contribuir de alguna forma directamente al movimiento y establecimiento de ciclo de transmisión de este virus en otras áreas geográficas, lo cual tendría una importancia muy relevante en el caso del tema migratorio, sobre todo actualmente en Latinoamérica, donde Venezuela protagoniza el movimiento migratorio más importante y sin precedentes en el hemisferio occidental. Si revisamos un poco los datos de las crisis de desplazamiento venezolana en América Latina, ponemos algunos números, como por ejemplo hay actualmente alrededor de 4 millones de venezolanos movilizándose por el continente, básicamente América y el Caribe. Colombia, importantemente, es quien alberga el mayor número de venezolanos refugiados y migrantes en Venezuela, suman ya casi 1.8 millones. Seguido de otras naciones como Perú, Chile, Ecuador y Brasil y todo el corredor trasandino. Aquí podemos ver los números con más detalle alrededor del continente y hay que tomar en cuenta de que los venezolanos están protagonizando una crisis migratoria sin precedentes, no solo en cuanto al número, sino a cómo está dándose esta crisis. La mayor parte de los venezolanos, de hecho, están caminando hacia distintos países de América del Sur y abriendo estos corredores que no son solamente o no pueden ser solamente interpretados como corredores migratorios, porque no son solamente los humanos los que migran, sino también las enfermedades. Pueden migrar vectores y pueden migrar reservorios. En una encuesta que se realizó en Colombia, 17% de los venezolanos manifestaron que querían o que tenían la intención de regresar al país. 24% expresaron que seguían hacia otros destinos del corredor trasandino o del Caribe y Centroamérica, y 58% simplemente decidían permanecer en Colombia. Y esto es algo muy importante para el frágil sistema de salud pública colombiano, que aún robusto, no deja de tener sus vulnerabilidades, porque con los migrantes, como mencioné anteriormente, vienen otros acompañantes. Y esta historia continuará, porque no solamente se trata de Mayaro o de Madariaga, sino el movimiento de reservorios que pueden cargar otras enfermedades. Recientemente hemos escuchado el caso de la fiebre aftosa, que actualmente tiene casos reportados en estados fronterizos con Colombia. Y esto ha sido ya reseñado en la prensa colombiana, donde incluso ganaderos del norte de Santander han estado manifestando su preocupación. Ahora, también, ¿qué pasa con Sigodontomis breviacuda? Habíamos hablado de este roedor y su rol protagónico como reservorio de muchos virus, pero también, por ejemplo, este es el reservorio de la fiebre hemorrágica venezolana, del virus de Guanarito. Entonces, no solamente se trata de Madariaga, Mayaro o de otros virus endémicos que pueden estar viajando junto a la crisis migratoria. Tenemos un sinnúmero de otros flavivirus y muchos hantavirus endémicos conocidos y aún por describirse que son endémicos para Venezuela. Lo esencial aquí es mantener una vigilancia epidemiológica continua, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, no solamente para los virus endémicos que ya hemos comentado, sino para otras zoonosis que puedan estar afectando humanos, así como el control de vectores y reservorios, lo cual es vital para fortalecer los sistemas de salud pública en la región. Y con eso creo que termino. Justo a tiempo. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Bueno, a continuación vamos a proceder a la sección de preguntas. Le doy la palabra al doctor Facchini para que proceda con las preguntas al doctor Salín y al doctor Alfonso.
Bien, bueno, primero unirme a los agradecimientos de la doctora Bonilla al doctor Panis por su excelente conferencia. Y ya finalizando esta sesión, vamos a dar continuidad a las preguntas que se han hecho por vía interna. La primera pregunta es para el doctor Salim Matar. La pregunta es, ¿existe algún estudio que demuestre en hantavirus el impacto del cambio climático sobre su posible transmisión? Muchas gracias. Sí, sí existen varios trabajos. Tal vez uno de los trabajos más antiguos y relevantes fue el que hizo el doctor Jim Mills en Paraguay hace más de 25 años. Un trabajo excelente donde demostraron que la modificación del paisaje, del medio ambiente, especialmente en las fincas del Gran Chaco paraguayo, había ocasionado una desbandada de roedores silvestres que ocasionó un brote importante en Paraguay, especialmente en las comunidades indígenas. Pero el más reciente, del estudio reciente, también lo hizo el profesor Jim Mills, quien fue, entre otras cosas, la persona que nos colaboró y que sin él no hubiera sido posible estudiar los hantavirus en Colombia, porque él fue el que primero nos tendió la mano desde Atlanta. Él hizo un trabajo con el virus del choclo en Panamá y demostró también que el exceso de los cultivos de maíz y de otros productos agropecuarios, también del ganado, que la deforestación que produjeron en las fincas ocasionó un incremento de los casos e incluso el brote de choclo en Panamá se le atribuyó al cambio del paisaje y del ecosistema. Entonces la respuesta es sí, hay muchos estudios de hantavirus y arenavirus en el cual se ha demostrado que los cambios de los ecosistemas son los que más afectan las enfermedades infecciosas. Bien, muchas gracias, doctor Matar, por su respuesta y su intervención. Ahora vamos a dar paso a una pregunta que hacen para el doctor Alfonso Calderón, y es la siguiente. Considerando el reciente caso de rabia felina en Neiva, ¿piensa usted que podría estar presentándose otros casos de rabia en caninos y felinos de la región? Bueno, no creo que se estén presentando casos, sino ya que estos casos son muy dramáticos y son reconocidos por la prensa. Yo considero más bien que debemos hacer campañas en vacunación de las mascotas, especialmente gatos, y no hemos visto la transmisión de rabia silvestre a humanos. Considero que es posible, no creo que se estén reportando por fuera casos de rabia humana. Perfecto, doctor Calderón, por su intervención y su respuesta. Doy paso a la doctora Bonilla en caso de que hayan preguntas para el doctor Panis. Gracias. Doctor Facchini, muchas gracias. Sí, hay dos preguntas para el doctor Panis. Doctor Panis, ¿se pueden presentar coinfecciones de Madariaga y Mayaro en humanos y en equinos? Bueno, eso es una pregunta bien interesante. Definitivamente, Madariaga ha sido descrito. El problema es que no existen estudios de seroprevalencia importantes que interroguen esto. Y los sistemas de detección por medio de técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, el desarrollo de cebadores y de protocolos idóneos para la detección tanto de Mayaro como de Madariaga, no está bien refinada. En el área diagnóstica tenemos una brecha ahí que tenemos que reparar, de modo tal de que futuros estudios tanto de tamizaje epidemiológico como de comprobación de cocirculación en distintos reservorios animales se puedan hacer. Entonces, es algo que tenemos en la lista.
Ok, perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿considera usted que hay una mayor circulación de Mayaro y Madariaga en otros países, como el caso, por ejemplo, de Colombia? Sí, correcto. Estoy seguro que la hay, pero nuevamente me trae a mi punto anterior. Si no lo buscamos, no lo conseguimos. Y la mayor parte de la actividad diagnóstica que se hace focalizada a virus endémicos de relevancia clínica, como lo serían, por ejemplo, dengue, chikungunya y Zika. Y son precisamente estos virus endémicos de relevancia clínica los que pudiesen estar encubriendo ciclos endoepidémicos de estos otros virus para los cuales no incluimos en nuestro panel diagnóstico. Y por eso es que no puedo enfatizar suficientemente la necesidad de que hagamos más target diagnóstico focalizado hacia estos otros virus endémicos o los incluyamos en los paneles de diagnóstico rutinario. Ok, muchas gracias, doctor Panes, por tu respuesta. Doctor Facchini, nos queda tiempo para una última pregunta. Bueno, tal vez me gustaría preguntarle al doctor Matar qué consideraciones tiene respecto al papel que podría estar cumpliendo el virus, el hantavirus, el virus Seúl en Sudamérica. Es decir, deberíamos considerarlo como importante. ¿Qué opinión tiene sobre esto, doctor Matar? Sí, doctor Facchini, sin duda yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos aquí, especialmente en el Caribe colombiano, por los cuadros clínicos a nivel renal que se están presentando y que se los estamos atribuyendo básicamente a leptospirosis. Si bien la leptospirosis es una enfermedad muy endémica, especialmente aquí en el departamento de Córdoba, donde nosotros vivimos, no deja de ser preocupante otros casos en el cual el paciente tiene una clínica sugestiva de leptospirosis, se trata para la leptospirosis, se le dan los antibióticos adecuados y sin embargo el paciente continúa con el cuadro clínico y después se autorrecupera. Y esa autorrecuperación es propia del virus de Seúl, que no tiene una alta letalidad, pero sí tiene una alta morbilidad. Mi respuesta es que sí hay y nosotros nos estamos moviendo hacia ese sitio. Próximamente ya tenemos los recursos para hacerlo y vamos a hacer un estudio de seroprevalencia en roedores primero y después en humanos. Y para finalizar y cambiando de tópico, pues me gustó mucho la presentación del doctor Panes porque es otra asignatura que tenemos pendiente. Panamá nos queda a nosotros más cerca que Bogotá. Nosotros estamos aquí básicamente a 1 hora y media de Panamá, vía terrestre y vía en lancha. Nosotros podemos ir a las playas de Panamá, que se llama la Playa de la Miel. De hecho, ya hemos ido varias veces, tanto para trabajo como por turismo. Y aquí existió un pequeño brote de encefalitis hace 2 años, al que se le atribuyó como encefalitis equina del este. Pero esos antisueros que se utilizaron no estaban, digamos, actualizados con la taxonomía que dio el doctor Panes. Entonces es muy posible que aquí esté circulando el virus de Madariaga también por la cercanía con Panamá. Es otro problema que tenemos, pero no nos va a alcanzar la vida para investigar tanto. Eso lo investigará alguien más. Muchas gracias. Ok, doctor Salins, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando la sección de preguntas y aprovecho para agradecerle a los conferencistas por las excelentes presentaciones que realizaron y le cedo la palabra al doctor Facchini para que realice el cierre de sesión. Bueno, muchas gracias, doctora Bonilla. También me uno a los agradecimientos a nuestros 4 conferencistas de hoy, pues lamentablemente por cuestiones de trabajo y de su tiempo, la doctora Susana Lloveras no nos puede acompañar en esta sección de preguntas, pero sin duda fue un placer contar también con la presencia de ella.
Hemos visto en estas 4 presentaciones cómo tenemos diferentes retos para un futuro próximo. Varias de estas enfermedades de las cuales se hablaron el día de hoy, sin duda son emergentes, reemergentes y probablemente subdiagnosticadas. Así que tenemos un gran reto. Yo creo que esto abre las puertas a nuevas investigaciones, nuevos intereses y sobre todo tanto quienes trabajamos en el área clínica y de investigación, pues sin duda nos abre el panorama. Así que nuevamente los agradecimientos por parte de la Asociación Colombiana de Infectología. Muchas gracias y esperamos contar con su magnífica presencia en próximas oportunidades. Agradecer también a todos los asistentes virtuales y esperamos que en una próxima oportunidad tengamos acceso a este tipo de conferencias, pero de manera presencial, que creo que es a lo que todos estamos acostumbrados y que nos causa el buen gusto de compartir con las personas de forma cercana y ver a los conferencistas físicamente. Así que un feliz día para todos y muchas gracias por asistir. Gracias.